103. Vamos a darle gracias a Dios a través de este salmo. Y como el tema que vamos a tratar, uno de los muchos temas que hoy vamos a tratar es sobre la santidad, pues voy a compartirles este cantito que habla sobre eso. Este cantito es de un pensamiento que escribió la Madre Teresa de Calcuta acerca de la santidad. Y bueno, este grupo llamado GESED, pues lo ha hecho un canto. ¿Sale? Entonces, como siempre, pues los invito a que nos dispongamos. Si es posible cerrar nuestros ojitos, pues los cerramos para escuchar mejor el canto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Loco por Dios. Bueno, pues en esta actitud de silencio, después de haber escuchado este canto, ¿en qué consiste la santidad? Pues vamos a orar con el Salmo 103 para darle gracias a Dios por todos los beneficios que hemos recibido de él.
Aunque no nos escuchamos, pero vamos a hacerlo todos juntos. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. Dio a conocer sus caminos y sus hechos a Moisés y al pueblo de Israel. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor con los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. El Señor es con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir y nadie vuelve a saber de ella. Pero el amor del Señor es eterno para aquellos que lo honran. Su justicia es infinita por todas las generaciones, para los que cumplen con su alianza y no se olvidan de obedecer sus mandatos. El Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ángeles poderosos, ustedes que cumplen sus órdenes, que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, que los sirven y hacen su voluntad. Bendiga al Señor la creación entera en todos los lugares de su reino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia aquí con nosotros, por este inmenso amor que tú nos manifiestas a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos ilumines y en esta tarde nosotros podamos descubrir a través de tu palabra el llamado que nos haces a la santidad, que nos ayudes también, Señor, a valorar la riqueza de nuestra iglesia, nos ayudes también a renovarnos en nuestra fe y a prepararnos, Señor, para esta próxima Semana Santa que estamos a punto de iniciar. Nos concedas alcanzar todas las gracias de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, ya voy a entrar directamente en materia. Quiero decirles que como vamos a tratar 4 temas distintos, sí, voy a ir un poco rapidito y voy a pedirles que algunos textos no los vamos a ver, solamente vamos a ver los textos más esenciales, pero sí que anoten todos los textos para que después ustedes con calma los puedan proclamar en su casita, ¿sí? Así que les voy a pedir por favor esa caridad.
Bueno, pues vamos entonces primero a iniciar con el tema de quiénes son los santos. Si vamos a hablar de las imágenes, porque algunos de ustedes recordarán que en la clase pasada hablamos sobre los mandamientos. Y allí en los mandamientos veíamos un poquito esa parte donde Dios manda, ¿verdad? En el primer mandamiento que no hagamos imagen alguna de lo que hay allá en el cielo, aquí en la tierra, ni aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso pues a veces puede suscitar un poco de inquietud, aunque no hay un motivo, ¿verdad? Porque cuando Dios hablaba de estas imágenes, pues no se refería a las imágenes que tenemos como la imagen de los santos, la imagen de la Virgen María o de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Porque no existían esas imágenes. Entonces, pero pues para hablar de las imágenes tenemos que hablar primero de los santos, porque la enseñanza de nuestra iglesia de la veneración a los santos, pues fue la que dio origen a las imágenes, ¿sí? Por eso entonces vamos a abordar primero el tema de quiénes son los santos. Vamos a ver en la Biblia qué nos dice la Biblia sobre los santos. Pueden anotar un texto que después ustedes ya lo pueden ver con calma, el de Hechos capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 32 y 41. Ese no lo vamos a ver, pero después ustedes lo ven. Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Ese sí lo vamos a ver y quienes de ustedes, alguien de ustedes quiera proclamarlo, pues se los voy a agradecer. Muy bien, entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿Quién ya lo tenga? Muy bien, Jenny. Yo ya lo tengo. Ajá. Versículo 2. Al 2, por a la favor. Iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados a Cristo Jesús, con una vocación santa, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, Jenny. La traducción de nuestra hermana Jenny dice, ustedes que tienen una vocación a la santidad. Yo la traducción que tengo dice al pueblo santo que está en Corinto, que en Cristo Jesús han sido llamados a ser santos. Bueno, la idea es la misma, ¿verdad? Pablo nos dice, Pablo está escribiendo esa carta a los corintios que han sido evangelizados en Corinto y los llama el pueblo santo o el pueblo que ha sido llamado a ser santo. El texto que no vamos a ver de Hechos capítulo 9, versículo 32 y 41, ahí Lucas, que es quien escribe los Hechos de los Apóstoles, nos presenta a Pedro haciendo su misión como papa de visitar ya las comunidades que han sido evangelizadas. Y nos presenta allí a Pedro visitando la comunidad de Listra, donde entonces ha sucedido que una muchachita murió y Pedro va a orar por ella y ella resucita. Y dice el texto que Pedro la presentó a los santos de Lida. Esos santos, ¿verdad? Pues son los que han sido evangelizados ahí. De tal manera que la palabra de Dios, queridos hermanos, nos presenta que santo es la persona que ha aceptado la palabra de Dios en su vida y se está esforzando en vivirla,
hace vida de comunidad, hace vida de iglesia. Hay otras traducciones que esta parte de santo la traducen como creyente. Tal vez alguno de ustedes tenga esa Biblia donde ahí donde dice santo, dice creyente. Lo presentó a los creyentes de Lida. Las traducciones como quiera nos hacen descubrir que creyente y santo es la misma persona, ¿sí? Es lo mismo. Hay gente, cuando yo me dedicaba a las misiones, íbamos a los visiteos casa por casa. Hay gente que yo le preguntaba, ¿usted es católico? Y me decían, así como católico, católico no. Soy creyente. Como que la gente se le hace que creyente es sinónimo a menos que católico, ¿verdad? O menos que santo. Cuando la palabra de Dios nos está presentando que santo es el creyente. Eso es lo que nos dice la Biblia sobre los santos. Y bueno, ¿qué nos enseña la iglesia? Pues la iglesia nos enseña lo mismo, ¿verdad? La iglesia nos enseña que todas las personas que se esfuerzan en vivir la palabra de Dios son aquellos que están luchando por la santidad. Un santo no se hace santo cuando se muere. Un santo vive una vida de santidad en este mundo, en esta tierra. ¿Qué es lo que hace la iglesia cuando los canoniza? Pues la iglesia simplemente reconoce la santidad de esa persona. Este cantito que les presenté aparece en YouTube con unas imágenes del Papa San Juan Pablo II, ¿sí? Un santo que nos ha tocado conocerlo a todos, ¿verdad? La Madre Teresa también, una santa que nos ha tocado conocerla a todos. Entonces, ellos no los hizo santos la iglesia hasta que murieron, ¿no? Ellos ya vivían una vida de santidad. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Simplemente reconocer esa santidad, exaltar esa santidad. ¿Y qué gana la iglesia con esto? Bueno, pues darnos modelos a seguir, testimonios, ejemplos, así como el mundo, ¿verdad? Nos propone sus grandes ejemplos de grandes futbolistas, de grandes cantantes, artistas, ¿verdad? Hasta muchos de ellos, pues con una vida muy cuestionable, pero nos los presentan como modelos a seguir, sobre todo a la juventud, ¿verdad? Y la juventud los admira y desea ser como ellos. Desgraciadamente aquí en Latinoamérica, pues también se nos ha hecho mucho daño con las narcoseries, ¿verdad? Que presentan a los narcos como grandes modelos a seguir para nuestros jóvenes, y muchos jóvenes se sienten atraídos por esas vidas. Pues la iglesia, queridos hermanos, también quiere presentarnos modelos de vida, y esos modelos son los santos. Porque la iglesia también, ¿verdad? Bueno, no la iglesia también, sino más bien la iglesia desde siempre nos ha enseñado que único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero los santos no son mediadores, los santos son intercesores. Los santos nos llevan a Jesús y Jesucristo nos lleva al Padre. Yo tengo ese testimonio en mi persona, que yo me enamoré de la palabra de Dios, me enamoré de Jesucristo nuestro Señor a través de la vida de San Francisco de Asís, un gran santo. Cuando yo leí esa vida de ese santo, me dieron ganas de entregarme a las misiones, de entregarme a Dios, de dejar todo por seguirlo a Él. Ven cómo realmente los santos, ¿verdad?, tienen esa misión. Pero yo no le entregué mi vida a San Francisco de Asís, yo le he entregado mi vida a Dios. Él fue simplemente el intercesor, el medio por el cual Dios me atrajo a través de su testimonio, de su ejemplo. Pues es así, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia quiere,
que seamos atraídos por los ejemplos de los santos. Y bueno, pues tenemos allí el ejemplo más fuerte en la vida de San Agustín, ¿verdad? San Agustín dice que así que entraba a los templos y antes pues se tenían así las imágenes de los santos y debajo de la imagen una inscripción que hablaba por qué ese se había hecho santo. Y entonces dicen que San Agustín expresaba eso, ¿verdad? Al ver cómo esos hombres, muchos de ellos grandes pecadores, se convirtieron también en grandes santos. Y él decía, bueno, si este pudo y este pudo, pues yo también puedo. Y así es como San Agustín se estimuló más a alcanzar la santidad. Pero eso solamente San Agustín está llamado a hacerlo. No, estamos llamados a hacerlo todos nosotros. De manera entonces, queridos hermanos, que ante todo las imágenes pues tienen una finalidad catequética, ¿verdad? De enseñarnos, de inspirarnos. Una imagen de nuestro Señor Jesucristo pues nos inspira a la oración, nos inspira a recordar el gran amor que Él nos tiene, una imagen del Sagrado Corazón, ¿verdad? Una imagen de Cristo en la cruz. Pues de hecho, en muchos pueblos donde no se sabía leer, pues al principio las imágenes fueron esas Biblias que hablaron, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios hace en la vida de los hombres. Bastaba ver las imágenes y explicar a la gente un Vía Crucis, ¿verdad? Pues mucha gente con solo ver las imágenes del Vía Crucis puede entender el misterio de la salvación a través de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esto referente a la santidad. Vamos entonces a entrar al tema de las imágenes. Ya no vimos, creo, en el tema pasado, este último texto de Éxodo, capítulo 32, versículo del 1 al 8, que no lo vamos a ver, pero lo pueden anotar y después ustedes lo checan. Éxodo 32, del 1 al 8, donde en ausencia de Moisés, el pueblo le pide a Aarón que se haga una imagen, que les haga la imagen de Dios, porque el pueblo quiere adorar a Dios. Y nos cuenta ahí la palabra de Dios que Aarón pues les pidió a todos el oro que tuvieran, lo fundió y formó un becerro. Y el pueblo empezó a adorar ese becerro como si fuera su Dios. Quiero entonces decirles que no es que Aarón fuera un hombre muy inteligente, ¿verdad? Y como que a él se le ocurrió la brillante idea de formar un becerro. Aarón lo hizo porque eso es lo que los pueblos vecinos tenían como dioses, ¿verdad? Tenían entre sus dioses un becerro. Y bueno, pues Aarón hizo el becerro, ¿verdad? Dijo, bueno, pues si esto los pueblos vecinos lo tienen, pues yo creo que se ha de ser Dios. Y entonces, ¿verdad? Pues Dios manda a Moisés y bueno, se destruye el becerro. Este texto nos habla de la idolatría del pueblo. Y entonces, ¿verdad? Viene la sentencia, la aparente sentencia de Dios, donde se prohíbe supuestamente las imágenes. Le hago así porque vamos ahora un poquito a entender que no es en sí la imagen lo que Dios prohibió, porque ahorita yo les voy a dar un sinnúmero de textos donde Dios mandó a hacer imágenes, ¿sí? Pueden ir anotando allí, este sí lo vamos a ver, Números capítulo 21, versículos del 8 al 9, anótenlo y lo vamos a ver, para si alguien quiere irlo buscando mientras sigo dando algunos textos. Números 21 del 8 al 9. También pueden después ver primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 29. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 29. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos del 25 al 29.
Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos 25 al 29. Bueno, pues entre todos estos textos también pueden poner allí Éxodo capítulo 25, versículos del 17 al 20. Éxodo 25 del 17 al 20. Todos estos textos que les acabo de nombrar son textos donde vemos a Dios pidiéndole a Moisés, a Salomón, que haga algunas imágenes. Textos de la prohibición, de la aparente prohibición, también hay muchísimos. No se los voy a nombrar porque yo creo que muchos de ustedes los han escuchado, si no por ahí después van a escuchar a los hermanitos protestantes que son especialistas en eso. Y bueno, hay infinidad de textos donde supuestamente Dios prohíbe hacer las imágenes. Entre esos textos, pues está el que vimos del Éxodo 20, capítulo 20, versículo del 1 al 4 más o menos, donde aparece esta supuesta prohibición. Vamos a ver Números 21 del 8 al 9. A ver quién esté por allí, ya dispuesto. Sí, yo lo tengo. Muy bien, escuchamos. Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues ahí vemos entonces, ¿verdad? Cómo Dios, que el pueblo se ha portado mal, había murmurado contra Dios y contra Moisés, y Dios les manda una plaga de serpientes. El pueblo le pide a Moisés que pida por ellos a Dios, Dios los va a ayudar y manda que Moisés haga esta serpiente, y no solamente manda que la hagan, sino que Dios actúa a través de ella. Después allá en el Éxodo 25 del 17 al 20, Dios mandó a hacer a Moisés 2 querubines, 2 seres alados para adornar el arca de la alianza. Allá en el primer libro de Reyes, esos textos, ustedes van a ver cómo Salomón hizo toda clase de animales, de palmas, de plantas para adornar el templo de Jerusalén. Ante esta realidad de ver que Dios sí permitió hacer ciertas imágenes, inclusive las mandó a hacer, y entonces ver textos donde él dice, no hagan, ¿verdad? Pero luego manda que hagan. Si nosotros nos vamos con la idea de Dios prohíbe, entonces meteríamos a Dios en jaque, ¿verdad? Diríamos como que Dios se contradice, como que prohíbe y luego manda. Bueno, pues la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, que es maestra, pues entonces dice, bueno, es que en realidad Dios no prohibió hacer las imágenes, sino que Dios lo que prohíbe es la adoración a esas imágenes. Dios lo que prohíbe en el fondo es la idolatría. Por eso manda destruir el becerro, por eso después mandó destruir la serpiente, porque ya el pueblo había cometido idolatría. Es decir, ya estaba hasta el pueblo adorando esa serpiente como si fuera Dios, y hasta la llamaban ya Nejustán. Eso lo pueden ver por allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, donde Dios mandó suprimir, ¿verdad? Todas esas ermitas que se habían construido en honor a esta serpiente de bronce. Dios entonces, queridos hermanos, lo que nos prohíbe es hacernos falsos dioses. Y yo creo que aquí ustedes y yo vamos a estar de acuerdo en que nuestra Santa Madre Iglesia jamás nos ha enseñado que los santos o la Virgen María sean Dios.
jamás nos ha empujado a adorarlos como dioses. No, jamás lo ha hecho, ni lo hará. Que puede haber abusos, sí los puede haber. Hay mucha gente que abusa del uso de las imágenes, en el sentido de que a veces se contenta mucho, ¿verdad? Con tener una imagen, prenderle su veladora, hacerle su novena, su fiesta, pero no buscamos realmente de Dios. No confesamos, no comulgamos, no conocemos la palabra, no nos congregamos en la iglesia, no servimos a Dios. Entonces, hay gente que se contenta con esas prácticas populares, ¿sí? Pero no podemos llamar a eso idolatría. Más bien hay una gran ignorancia. Hay también, ¿verdad?, abuso en ese sentido y más bien como una especie de, vamos a llamarlo así como de fanatismo, ¿verdad? Pero no idolatría. Bueno, aquí yo me pasó hace unos 15 días que fue la fiesta de San José, que el padre nos invitó a llevar la imagen que tenemos aquí en la casa hacia la capilla que él tiene. Y pues ya un grupo de hombres fueron allí en procesión, pero estaba haciendo mucho viento y la imagen de la capilla se cayó y se quebró. Y la gente le decía al padre, eso es, padre, porque el santo se enojó, porque usted trajo otro santo de otro lado. Entonces ya así como que la gente ya está cae en la superstición, ¿verdad? De creer esas cosas, que el santo se enojó porque vino otro igual, ¿verdad? De otro lado. Entonces, pero eso ya son los sentimientos humanos, ¿verdad? Que le aplicamos a las cosas. Lo importante aquí es tener en cuenta que cuando Dios habla de estas imágenes, no está hablando de las imágenes sagradas que hoy nosotros tenemos. Y nuestro padre fundador nos dice, ¿verdad?, que en realidad, pues no se podría prohibir las imágenes porque estamos en el tiempo de las imágenes. Todo hoy es una imagen. ¿Quién no, dice nuestro padre fundador, quién no de nosotros tiene una foto de un ser querido, ¿verdad? Y la cuida y la guarda y la venera con amor, porque te recuerda a tu mamá, a tu papá, a tus hijos. Entonces, no es en sí la imagen, sino el mal uso que se haga de ellas o también, ¿verdad?, en la idolatría en la que podemos caer, que eso sí es muy importante resaltarlo, queridos hermanos. Yo creo que ustedes como yo van a estar de acuerdo en que hoy más que las imágenes de los santos o las imágenes de nuestro Señor o de la Virgen María, hay muchas otras cosas que cometemos, hay muchas otras cosas que convertimos en un falso Dios. Desgraciadamente muchas de nuestras imágenes están abandonadas en las parroquias, en las capillas, polvorientas, llenas de animalitos o de telarañas. Y pues bueno, el daño que nos podrían hacer es si nos cae encima y nos golpea. Pero en realidad hay muchas otras cosas que en el mundo nosotros vamos cometiendo idolatría. Hoy hay un aparatito como este que se llama celular, ¿verdad? Que la gente es como su Dios, porque pasa horas y horas y horas pegadas de él. Aquí vienen jóvenes a retiro y cuando uno les recoge su celular, Dios mío, es una lucha, ¿verdad? Jovencitos que casi hasta se privan porque dicen, es que nunca me he dormido sin mi celular. Es que, ¿cómo no voy a tener mi celular? ¿Verdad? Entonces, sí, realmente se le da la vida al celular. El dinero, hay mucha gente que ha hecho de su Dios el dinero, el trabajo. A veces hasta nuestros seres queridos se convierten en un Dios para nosotros, ¿verdad? Yo estuve por ahí en República Dominicana de misión y a mí me sorprendía mucho que muchas abuelitas no podían ir a la iglesia por cuidar a sus nietos. Y decían, ay, madre, sí quisiera ir, sí quisiera conocer, pero es que, ¿quién va a cuidar a mi nieto? Tengo que cuidar a mi nietecito. Y yo sí a veces decía, no, pues es que para usted su Dios es su nieto, porque su vida depende de él.
y la tiene consagrada a él o al rancho, ¿verdad? Decían ellos. No puedo ir, madre, porque ¿quién se va a quedar a cuidar este rancho? ¿Verdad? La casa, ¿sí? Entonces, a veces, sí, de las cosas materiales, de las personas, de los aparatos, los convertimos en nuestro Dios, porque nuestra vida depende de ellos, porque no podemos hacer otra cosa, solamente estar a la merced de ellos. Bueno, pues esto es el tema de las imágenes. Vamos a concluir aquí con un texto de Marcos capítulo 12, versículo del 16 al 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, versículos del 16 al 17. Quien guste, por favor, proclamarlo. Quien ya lo tenga, lo puede proclamar, por favor. Yo, Olivia. Sí. Dice, le mostraron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron, del César. Jesús les dijo, lo que es del César, devuélvanselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Y quedaron muy sorprendidos de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Bueno, este texto lo pone nuestro Padre Fundador como un ejemplo para que Jesús, cuando le presentan la moneda, no es que llame al pueblo idólatra por tener ahí la cara del César. Simplemente Jesús nos invita a hacer la reflexión de, bueno, pues, ¿qué cara tiene esta moneda? No, pues la cara del César, ¿verdad? La imagen del César. Ah, bueno, pues déle al César lo que es del César, ¿verdad? Si tiene su cara, pues ha de ser de él. Y a Dios hay que darle lo que es de Dios. Ustedes son imagen de Dios. Nosotros, queridos hermanos, somos imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces somos propiedad de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. Y es como Jesús dijera, ¿verdad? Si ustedes son propiedad de Dios, ustedes son de Dios. Y solo a Dios tenemos que servir. Solamente a Dios tenemos que honrar. Entonces, precioso, ¿verdad? El texto que nos hace pensar pues en nuestra dignidad de ser imagen de Dios. Por eso debemos adorar solo a Dios. Vamos entonces a pasar al tema de el día del Señor, que también en los mandamientos pues nos dice que el día sábado está dedicado al Señor, ¿verdad? Allí por el Éxodo capítulo 20, versículo 8, que no lo vamos a ver. Hay otros textos también en el Antiguo Testamento que nos van a repetir constantemente que el día del Señor es el día sábado. Y bueno, uno de repente podría decir, pues, ¿por qué entonces los católicos guardamos el día domingo? Quiero decirles que hay más textos que hablan del domingo que del sábado para nosotros los católicos. Vamos a ver solamente algunos de esos textos. Pero quiero primero nombrarles los 3 motivos por los que nosotros guardamos el día domingo como día del Señor. El primer motivo es que los primeros cristianos judíos sintieron la necesidad de elegir otro día para diferenciarse de los judíos no cristianos. Saben que cuando comenzó la iglesia, nuestra iglesia católica, cuando comenzó, los apóstoles se reunían en las sinagogas. Pero ya llegó el momento que esto era imposible porque no había comunión de creencia. Era algo muy distinto al judaísmo. Entonces ellos vieron en primer lugar la necesidad de elegir otro día para diferenciarse. Y bueno, pues eso dio origen a los otros 2 motivos. Había que elegir otro día, entonces, ¿por qué elegir el día domingo? Primero,
porque Cristo nuestro Señor resucitó en día domingo. Y segundo, porque el Espíritu Santo vino en Pentecostés el día domingo. Por eso entonces, ¿verdad? Primero porque la resurrección, dice Pablo, es lo más importante para nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Y también la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, pues vino, ¿verdad? A comenzar a echar a andar la iglesia. Por eso estos dos acontecimientos, pues fueron fundamentales. Porque nuestra iglesia entendió que lo importante era tener un día de descanso dedicado al Señor. De hecho, eso significa la palabra sábado, sabbat. En hebreo significa descanso. Entonces, lo importante no es el día, sino que haya un día de descanso. Bueno, pues vamos entonces allí, los voy a invitar a que vean que esto ya era desde el tiempo de los apóstoles, ¿no? Eso no lo vino a inventar ahora el Papa, ¿verdad? O en estos últimos años la iglesia, ¿no? Desde el origen de nuestra iglesia aparecen textos en el Nuevo Testamento que nos dan testimonio de que nuestra iglesia ya desde los orígenes se reunía en día domingo. Vamos a ver dos textos. Primero uno, Hechos capítulo 20, versículo 7. Búsquenlo por allí, por favor. Hechos 27. Quien quiera proclamarlo, lo puede hacer, por favor. Yo lo tengo. Muy bien. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El primer día de la semana. El calendario ha sido siempre el mismo. El primer día de la semana es el día ¿qué? El día domingo, ¿verdad? Si ustedes ven los calendarios, aunque originalmente las actividades para nosotros comienzan en lunes, ¿verdad? Pero el día primero de la semana es el día domingo. Vamos a ver otro texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Quien guste proclamarlo. Ánimo. Si gustan, lo vuelvo a hacer. Yo lo puedo hacer. Ok, Okay, sí. No, sí, está bien, por favor. gracias. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga parte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya aparece claramente la palabra domingo, ¿verdad? Cada domingo que se reúnan, pues aparten la colecta para cuando yo vaya, dice San Pablo. Entonces, ya desde el tiempo de los apóstoles, nuestra iglesia se reunía en día domingo, ¿verdad? Ya dijimos por qué. Bueno, para cerrar esta parte, los voy a invitar a ver un texto de San Pablo que yo creo que es fundamental para nuestra fe, sobre todo porque nos tienden a cuestionar muchos hermanos acerca de lo que creemos y nosotros tenemos que tener ideas muy claras. Vamos entonces a ver Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Quien guste proclamar.
Yo, madre. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Muy bien. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ahí está muy claro entonces, ¿verdad? Dice San Pablo, ¿sí? Que nadie venga a criticarlos por lo que comen o lo que beben, ¿verdad? Porque ya ven que después también se, ay, que está prohibido comer sangre de animales, ¿verdad? O por los días sábados o lunas nuevas. Dice, todo esto no es más que sombra. O sea, es cierto, allí está en el Antiguo Testamento. Eran cosas que el pueblo tenía que cumplir porque se estaban preparando para la venida del Mesías. Dice Pablo, sí, eso está allí, ¿sí? Pero todo eso era solamente, ¿verdad? Dice allí Pablo, eran sombras, mientras que la realidad es Cristo. La realidad es Cristo. ¿Qué nos enseñó Cristo? Cristo nos enseñó que lo más importante no es lo que comes o lo que bebes, no es lo que entra a tu cuerpo, lo que daña a tu cuerpo, sino lo que hay dentro de él y sale, ¿verdad? Los malos pensamientos, las malas palabras, ¿sí? Entonces también Cristo, ¿verdad? Pues nos enseña que más que valorar el día, hay que valorar a la persona. Por eso nuestro Santo Papa Juan Pablo II escribió una encíclica sobre el domingo, Día del Señor. Y él decía que el mundo está cambiando y muchos hermanos nuestros ya no tienen la posibilidad de ir a misa el domingo porque su trabajo no se los permite. Y no ir a trabajar es perder su trabajo, dejar de mantener a su familia. Y el Papa entonces dijo, bueno, lo importante es dedicarle un día a Dios. Y solo para los que trabajan y tienen el impedimento de ir el día domingo a la iglesia o dedicarle ese día al Señor, pues para esas personitas, el día que descansan, sea el día que sea, se convierte en el día del Señor para ellos. Si usted descansa en martes, vaya a misa en martes con su familia, comparta con su familia, pásela bien con su familia, ese es su día del Señor. Si usted descansa el miércoles, el jueves o el viernes, el día que usted descanse, usted va a misa, usted lo ofrece a Dios, usted comparte con su familia, porque ese día se convierte para usted en el día del Señor. Esto solo para los que están en esas situaciones, ¿verdad? No es para que quienes sí podamos ir, pues nos hagamos nuestro mandamiento, ¿verdad? Nuestro gusto. No, es solo quienes están en esas situaciones. Hay que abrirnos, ¿verdad? Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Bueno, queridos hermanos, pues vamos a terminar con el nombre de Dios. Lo voy a hacer así rapidito. Saben que el nombre de Dios se perdió cuando el exilio en Babilonia, porque las 12 tribus de Israel fueron separadas. Unas fueron llevadas allá al exilio a Babilonia. Esas tribus, pues cuando se referían a Dios en sus oraciones, guardaban silencio, no pronunciaban el tetragrama sagrado, ¿verdad? Que está compuesto por esas consonantes. Recordemos que en el pueblo hebreo o en su lengua hebrea no se escriben las vocales, solamente las consonantes. Entonces, ellos pronunciaban el tetragrama sagrado H-I-H-W-H. Ellos le daban su pronunciación, pero como ya estaban en el exilio en Babilonia, ellos guardaban silencio y durante mucho tiempo se perdió la pronunciación de ese tetragrama. Entonces, hubo unos judíos masoretas que idearon la manera de darle una pronunciación a ese tetragrama y encontraron que la palabra Adonai significa Señor.
Le quitaron las 3 primeras vocales a esa palabra y se las injertaron al tetragrama sagrado. Así es como dio origen el nombre de Jehová, Yahweh. Después entonces la iglesia pensó, bueno, ¿por qué tenemos que nombrar a Dios de una manera que Él no lo ha revelado, sino que fue una composición humana? Y la iglesia va a investigar qué pasaría con los judíos que se fueron hacia Samaria, que se revolvieron con estas personas, pero que en realidad pues también son judíos. Por eso la rivalidad entre los judíos y los samaritanos, porque los samaritanos también son judíos, pero judíos que ya se habían mezclado con otras razas. Por eso los judíos originales, vamos a decirle así, ¿verdad? Les tenían mala leche. Entonces se encontró que los samaritanos pronunciaban el tetragrama sagrado como Yahvé. Por eso la iglesia adoptó la pronunciación de estos que también eran judíos, Yahvé. Así es como lo conocemos. Bueno, aquí lo más importante es pensar cómo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a llamar a Dios, porque volvemos al texto de Colosenses, ¿verdad? La realidad es Cristo. ¿Cómo nos enseñó Cristo a llamar a Dios? Simplemente papá, papito. Vemos el evangelio plagado de momentos donde Jesús se dirige al Padre y le dice simplemente papá, Padre. Y vamos a ver un texto donde Pablo afirma esto que les estoy diciendo. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Versículo 14 al 16. Romanos 8, del 14 al 16. Vamos a ver cómo Pablo asimiló muy bien la enseñanza de Jesús respecto del nombre de Dios. ¿Quién quiera proclamarlo? Hermanita, yo, Muy bien. hijos de Dios, gracias al Espíritu. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si compartimos sufrimientos para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues ahí dice Pablo, ¿verdad? Claramente, ¿sí? El Espíritu se une a nuestro espíritu para llamar a Dios Abba, papá, Padre. No, somos hijos de Dios. Entonces, podemos decir en una palabra, ¿verdad? Pablo nos está diciendo, los que tienen el Espíritu de Dios llaman a Dios papá, Padre, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, queridos hermanos. Cuando alguien te pregunta, ¿usted sabe cómo se llama Dios? Sí, se llama papá, Padre, porque eso es lo que nos ha enseñado Jesucristo nuestro Señor, llamarlo papá, porque Dios es nuestro Padre. Tenemos que convencernos de eso, ¿verdad? Y nos va a ayudar para eso el Espíritu Santo, convencernos de que Dios es nuestro Padre. Hay un pueblo donde el padre, el sacerdote, siempre llamaba así a Dios, ¿verdad? Papá Dios, queridos hermanos, papá Dios. Y después ya le decían así al padre, ¿verdad? Papá Dios, porque él siempre decía cuando se refería a Dios,
Papá Dios. Bueno, pues queridos hermanos, esto es hasta aquí el tema de hoy, ¿verdad? Parece ser que en la Semana Santa vamos a suspender esta clase el próximo viernes, entonces ya nos veríamos dentro de 15 días. Pero antes de irme, pues quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, pues lo puede hacer en este momento.